temas de transformación digital, quien nos apoya en una de las asignaturas de nuestro currículo en la especialización y también nos apoya en otras asignaturas de otros posgrados y también de pregrado. El profesor Edgar Jaramillo tiene mucha experiencia en todo el tema de gestión, gerencia, desde el punto de vista de operaciones, de logística y demás. Entonces, creería que tal vez unas personas como tal vez más capacitadas para podernos dar este tipo de charlas y que nos hable un poco sobre el efecto de los servicios hoy en día, la pertinencia que tiene y el auge que va teniendo y su efecto que puede tener o que ha ido teniendo y que cada vez puede ir evolucionando un poco más en el contexto de nuestra economía y nuestro entorno. Entonces, para no darle más largas al asunto, los dejo en manos de Edgar y al final de la charla retomaré un poco para quienes, pues para aclararles algunas dudas de la especialización, aclarar preguntas si las tienen y demás. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a mi Gabriela por hacer parte de la coordinación de este evento. Yo estoy muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Como decía muy bien Carlos, mi nombre es Edgar Jaramillo. Yo tengo mucha experiencia en temas asociados a gestión de negocio, a servicios, muchos años trabajando en tecnología, pero adicionalmente en otras industrias de alto valor agregado, como manufactura, como telco, tanto en negocios B2B como B2C, B2C. Y en particular, hoy vengo a compartirles un poco una perspectiva sobre el tema de servicios y hemos titulado este conversatorio, si se quiere, como el auge silencioso de los servicios, la nueva economía. Entonces, yo me voy a tomar alrededor de unos 35, 40 minutos. Espero que esta intervención sea de su agrado para darles una perspectiva, digamos, que yo considero interesante a la luz del contexto de Colombia y Latinoamérica alrededor del tema de los servicios. Entonces, yo dividiría mi intervención como en tres partes. Uno, vamos a entender la relevancia de la industria de servicios en el mundo y en Colombia. Vamos a entender algunos aspectos importantes de lo que tiene que ver con los servicios. Y aquí yo me voy a apoyar de un paralelo con la industria más tradicional, que es la manufactura. Siempre ese paralelo le da a uno luces interesantes sobre lo que implican los servicios y sus diferentes subsectores. Vamos a dar algunos elementos de contexto de por qué el tema de servicios es crucial para el futuro del país. Y finalmente hablar de un elemento muy importante que ya me entenderán hacia el final de la intervención, que tiene que ver con el tema de la confianza como un elemento fundamental para el éxito de la industria de los servicios y más allá de eso para nuestro desarrollo como sociedad. Entonces voy a iniciar la presentación. Voy a arrancar diciéndoles que aquí tengo muchos datos. En general, datos matan relatos y cuentas matan cuentos, dicen por ahí. Para entender un poco la relevancia de la industria de servicios en el mundo, ustedes se dan cuenta, los países que tienen mayor participación en su Producto Interno Bruto en el tema de servicios como industria, la gran mayoría son países también muy fuertes a nivel económico. Y lo interesante de esto es que estas cifras que ustedes ven acá no se refieren directamente a que los servicios sean una industria directamente proporcional al tamaño de la sociedad, porque evidentemente parte de los servicios en su dimensión, en su tamaño, pasa por el tamaño de la sociedad. Pero aquí también hay un tema importante que es la exportación de servicios. Es decir, no solo las sociedades producen servicios para su abastecimiento propio, sino que hay rubros de servicio que se pueden exportar, es decir, países que ofrecen servicios a otros. Voy a darles un ejemplo muy concreto. Aquí en Colombia hay una línea de servicio que ha crecido muchísimo en el país en los últimos, diría yo, 5 años, que es lo que llama la industria del BPO, el Business Process Outsourcing, que es lo que, entre otras, conocemos parte de eso como las empresas de call center y los BPOs. Aquí, por ejemplo, una de las 5 empresas más empleadoras de talento en Colombia es Teleperformance, o TP, como se llama. Para que ustedes sepan, los que no saben, TP es una compañía francesa y el segundo país donde tiene esta multinacional más empleados es en Colombia. Y hay ciudades que tienen alto influenciamiento de la industria de servicios en ese sector. Entonces, ese es un ejemplo de que los países no solo producen servicios para abastecerse a sí mismos, sino que los servicios son un rubro también que puede ser sujeto de exportación. Y como se dan cuenta, mucho de lo que representa la economía de los países más desarrollados del mundo y con la economía más grande tiene que ver con el tema de servicios. Entonces, eso tiene también variables correlacionadas como los niveles de empleo, la posibilidad de innovar y crear mucho valor en la industria de servicios, el hecho, digamos, de que los riesgos logísticos y operativos en la prestación de servicios son menores que, por ejemplo, industrias de manufactura y aprovechando lo digital,
los servicios que tienen apalancamiento digital tienen la ventaja de que no tienen barreras geográficas. Es la razón por la cual, por ejemplo, un BPO como Concentrix o Teleperformance, solo por darles un ejemplo, puede ser provisto desde Colombia a cualquier país del mundo. En particular, en el caso de Colombia, nosotros tenemos una serie de ventajas importantes, como es nuestro uso horario. Es decir, nosotros estamos pensando en términos de América, estamos en un uso horario intermedio, es decir, podemos prestar servicios perfectamente desde Canadá, Estados Unidos y México, inclusive hacia Sudamérica, inclusive hasta Brasil, y en la medida en que tuviéramos y desarrollemos la capacidad del idioma, el mercado brasileño se puede volver algo interesante. Yo tuve la oportunidad de liderar en IBM, trabajé muchos años, y mi última responsabilidad justamente era un centro de ventas digitales que desde Bogotá soportaba toda América Latina, exceptuando Brasil, y hoy en día ese centro de ventas digital existe en Colombia también prestando servicios para Brasil. Entonces, todo lo anterior para reforzar el tema de que los servicios no son una industria que no necesariamente implican relación geográfica, es decir, no solo se prestan servicios para el consumo interno, sino también son sujetos de prestarse para otros países, y Colombia tiene una ventaja muy grande en ese sentido, en términos de la ubicación geográfica, en términos también de la educación y la capacidad de nuestro talento, y el hecho de tener en un espacio relativamente cercano gran parte del PIB mundial. Para darles a ustedes una referencia, si uno hiciera círculos concéntricos alrededor de Bogotá, solo por darles una idea, a 5 horas de vuelo de Bogotá tenemos un poco más del 33% del PIB mundial. Entonces, los servicios realmente, al pensar que pueden ser exportables, al pensar que pueden, no implica un reto desde el punto de vista logístico, se vuelve una oportunidad interesante para nuestro país. Ahora, ¿cómo se comporta el tema de servicios en Colombia? Es muy interesante que se estima más o menos que servicios representa en términos del PIB de Colombia el 57%. Es decir, respecto a la actividad o la industria, servicios es la actividad que más representa en el Producto Interno Bruto cuando se compara con la industria tradicional e inclusive con el sector agropecuario. En adición a eso, si ustedes miran las tasas de crecimiento, y aquí se muestra 2023 y 2024, pero les voy a mostrar ahorita una tendencia. El sector servicios crece más en promedio que los sectores complementarios. Por supuesto, es el sector que más emplea personas por su naturaleza, y tiene una representación muy importante y significativa en las ventas y en las utilidades del sector empresarial. Entonces, realmente hoy en día el tema de servicios es un rubro muy importante. Hay diferentes subindustrias, como ustedes lo pueden ver, lo cual significa que los servicios son muy diversos, y evidentemente está comenzando a ser parte de cada vez más de lo que hace el país en su actividad económica medida en Producto Interno Bruto. Sin embargo, recuerden el slide anterior, respecto a los porcentajes de otros países, todavía el componente de servicios en el PIB nacional es relativamente bajo, y eso representa una oportunidad de crecimiento interesante también. Eso por un lado. Por otro lado, aquí está la tendencia de crecimiento. Ustedes se dan cuenta, la tendencia de crecimiento en la industria, digamos, de servicios sostenidamente crece más en su participación respecto del total, digamos, de lo que son otras industrias, lo cual muestra un crecimiento sostenido, y eso, digamos, como les digo, tiene unas ventajas importantes que vamos a profundizar a continuación. Cuando uno mira ya esos servicios, estos son cifras Colombia, los mira por subsector. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay cosas muy interesantes. Yo les decía en el slide anterior que la industria de servicios crece en promedio más que el resto de industrias en Colombia. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento ya por cada subsector es bastante inequitativo o bastante dispar. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el rubro que más crece en servicios, que ha crecido más en el periodo 2019 y 2023, todavía no hay cifras consolidadas 2024 y 2025 a este nivel de granularidad, es el sector de lo que se llama actividades artísticas, recreativas y de esparcimiento, que viene creciendo a tasas interanuales del 15%. También el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos, todo lo que tiene que ver con las iniciativas de automatización, digitalización e integración de sistemas. Eso tiene una cuota importante de servicios, lo que es implementación, 13%. Y aparte de esas dos, fíjense que ya en un tercer nivel viene todo el tema de restaurantes, catering y bares, 6.51%. Y luego ya vienen otras líneas de servicio que son las que les digo que crecen un poco de manera dispar, ¿no? En el país, si ustedes se dan cuenta, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la primera categoría de servicios, participa en 20% más o menos del total de la torta de servicios, pero con tasas de crecimiento, digamos, en este caso negativas o muy bajas en los primeros rubros. Entonces, fíjense que es bien interesante que a pesar de que el global de los servicios crece y es una parte cada vez más importante de la economía, la participación y los crecimientos son bastante dispares, lo que a uno también le podría llevar a pensar muchas cosas, entre otras, si el país
tiene, como en este caso no lo tiene, una política integral asociada a crecer algunos sectores de servicios de manera deliberada en un esfuerzo, digamos, gobierno, sector privado, sector financiero y demás. Esto demuestra que tal vez no es así, lo cual lo leo yo como una oportunidad muy grande de si nos alineamos realmente, podemos, en lo que es el sector privado, sector gobierno, sector financiero y demás, poder comenzar a lograr apostarle a algunos segmentos de servicios que realmente traigan un crecimiento sostenido y una participación cada vez más relevante en las cifras del país. Aquí voy a comenzar a hacer un ejercicio ya más cualitativo de lo que tiene que ver con el tema de servicios y, como les decía, voy a hacer un paralelo con lo que son los sectores industriales o de manufactura tradicionales. Esto no tiene el objetivo de decir que servicios es mejor o peor que el sector industrial. Son dos sectores importantes, son dos sectores necesarios para la economía, pero es simplemente para que nos sirva de referencia para entender un poco mejor el tema de servicios. Aquí quiero hacer un paréntesis 30 segundos saliéndome del tema de servicios por el tema de manufactura. Yo creo que el tema de manufactura también es muy relevante al país. Hay una palabra que seguramente muchos hemos escuchado recientemente, especialmente en los últimos, diría yo, 3 años, que es lo que se conoce como el nearshoring, que básicamente lo que significa en términos simples es que los mercados están buscando traer o tener más abastecimiento más cercano a su lugar de origen. No es secreto, obviamente, que China se convirtió y parte de Asia se convirtió en los últimos años en el proveedor global de productos tangibles, pero con todos los retos que hay a nivel de globalización y los retos políticos que todos conocemos, también esa tendencia de nearshoring es una cosa que se quiere y se cree que puede pasar. Y en ese escenario, Colombia tiene una oportunidad única de volverse un proveedor cercano a países como los que tenemos en América por las razones que les he mencionado. En particular porque Centroamérica no tiene ni el volumen de recursos ni la capacidad en términos de talento que tiene Colombia, por ejemplo. Todos conocen la realidad de Venezuela, conocemos Ecuador y Perú tampoco lo tienen. Brasil tiene su capacidad interna y lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile también ya están un poco lejos y es difícil que se vuelvan proveedores competitivos en un entorno mundial, sobre todo para países desarrollados, mínimo del norte de América, como Canadá, Estados Unidos, con lo cual hay una oportunidad muy bonita. México, para que ustedes sepan, ya está teniendo retos en mano de obra. La mano de obra se ha encarecido en México de manera importante, con lo cual realmente México tampoco es hoy en día aquel que puede realmente de una manera sostenible, costo eficiente y escalable soportar una industria de manufactura que provea productos tangibles a mercados como el mercado americano, el mercado canadiense. Entonces, con esto lo que quiero decir es, el sector de manufactura también tiene un potencial muy grande en la medida en que logremos resolver algunos temas que seguramente todos entendemos cuáles son. Entonces, en ese sentido, no quiero dar un mensaje de que el sector industrial no es importante para el país. Lo es, y lo único que eso significa es que hay oportunidades tanto en el sector de servicios como en el sector de manufactura. Ahora, voy a entrar un poquito en detalle sobre el paralelo para reforzar únicamente algunos aspectos del tema de servicios que son importantes. Entonces, hay paralelo en varios aspectos. Hay un primer aspecto que es la naturaleza del producto. Ustedes lo pueden leer ahí. Yo tal vez lo que quisiera reforzar hoy en día es que muchas empresas hoy en día prestan servicios ofrecen productos y servicios, es decir, las empresas puras de producto o puras de servicios, esa pureza se está diluyendo. Hoy en día la mayoría de empresas ofrecen productos tangibles y ofrecen intangibles. Y eso representa una oportunidad muy interesante. Entonces, al final, mucho el paralelo que queremos acá, en la vida real, las empresas viven un poquitico de los dos mundos, ¿no? Del sector de los tangibles y de los intangibles. Industrias tradicionales, por ejemplo, como la industria automotriz, que antes únicamente vendía literalmente carros y repuestos, hoy en día venden productos de valor agregado, servicios de postventa, financiación de los carros que venden. Entonces, y todos los servicios asociados a lo digital. Entonces, realmente hoy en día estamos frente a un mundo que tiene una mezcla de industrias entre vender tangibles e intangibles, lo cual hace un poco desafiante las cadenas, porque las cadenas de valor de servicios y la de manufactura tienen sus particularidades, pero también eso habla de una oportunidad muy interesante para las organizaciones que se puedan alinear muy bien en las dos naturalezas de producto, lo intangible y lo tangible. Cuando uno piensa en términos de medición de desempeño, la medición de desempeño en el sector servicios tiene que ver de una manera importante con la experiencia del usuario. Y aquí hay una cosa muy importante y es, y yo he sido docente mucho tiempo de estos temas, y es en general a los consumidores de servicios, la recordación sobre servicios excepcionales nos cuesta. Recordamos muy pocos servicios excepcionales, recordamos también algunos por lo malo que nos fue,
pero la recordación memorable sobre los servicios es muy limitada. Y eso de lo único que significa, o lo único que significa es que realmente las empresas tienen una oportunidad muy grande de pensar en cómo generar recordación para generar recompra y fidelización de los clientes alrededor de los servicios. No significa eso necesariamente que las empresas presten malos servicios. Yo he utilizado la expresión memorable y es servicios que realmente nos generen una recordación por una experiencia. Entonces, en el sector servicios hay una enorme oportunidad en realmente de manera profunda pensar en cómo generar experiencias memorables, exceder los niveles de satisfacción, poder fidelizar a través de experiencia y, entre otras, a través de algo llamado la personalización de los servicios. Mientras que en el sector industrial, como ustedes pueden ver, la medición de desempeño es vista en una perspectiva un poco diferente. Cuando uno piensa en el tema de valor agregado, pues evidentemente el valor agregado es muy diverso en el área de servicios. Hay un tema y es una palabra que vamos a escuchar muchísimo en el sector servicios, que es la personalización. Y la personalización tiene que ver no necesariamente con hacer una experiencia única para cada cliente, porque eso realmente genera un reto de escalabilidad, pero lo que tiene que ver es con el hecho de que el usuario sienta que realmente quien le provee los servicios lo ha puesto en el centro de la ecuación. La personalización tiene que ver con el nivel de impacto que un servicio genera en el consumidor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hoy hay muchas maneras de personalizar, algunas apalancadas en lo digital y algunas apalancadas en protocolos que tienen las compañías que dan servicios hacia sus usuarios. Entonces hay una oportunidad muy grande de dar valor agregado a la personalización, por supuesto en la innovación y evidentemente en la experiencia. Voy a darles un ejemplo de muchos que podría hablarles. Hoy en día estamos viviendo experiencias, por ejemplo, en el sector gastronómico increíbles. Restaurantes que venden cócteles y que venden platos con polvo de oro o restaurantes que declaran que su cocina es molecular. Y lo interesante es que las nuevas generaciones están pagando por eso. Aún en entornos pospandémicos que han tenido desafíos económicos en algunos sectores, resulta que hay una economía, que es la economía de los millennials, que es una economía que está dispuesta a reconocer y a pagar por experiencias. Entre otras porque la canasta familiar ha cambiado y los millennials en general, y el detalle de los datos lo soportan, estamos pagando cada vez menos tangibles y un poco más de intangibles. Entonces, para que ustedes sepan, los millennials van a ser el 70-75% de la economía global en los próximos 5 años y los millennials están invirtiendo mucho en experiencia, en entretenimiento, en viajes, más que intangibles como proporción de su capacidad adquisitiva. Entonces, realmente el sector servicios da una posibilidad enorme para ofrecer valor agregado de manera distintiva. Cuando uno piensa en tecnología, también las tecnologías que aplican al sector servicios difieren un poco de las tecnologías del sector industrial. El sector servicios se habla, por ejemplo, de plataformas de CRM, hoy día se habla del Customer Experience más que del Customer Relationship. Evidentemente, la inteligencia artificial está apalancando muchos de los servicios que hoy día las compañías prestan, todo lo que es la gestión de procesos de negocio, lo que se llama el User Experience y el Software as a Service. Entonces, la tecnología aparte de que habilita y rompe las barreras geográficas, apalanca también la prestación de servicios y algo importante que es la relación y el vínculo con los clientes y la posibilidad de personalizar los servicios y las experiencias, ¿no? Entonces, la tecnología también hace parte importante del mundo de los servicios y de habilitarlo para crecer mucho en un entorno no solo local, sino global. Cuando uno piensa a nivel de gestión operativa, evidentemente este es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque los procesos asociados a la prestación de servicios varían mucho, pero adicionalmente porque tiene una alta dependencia humana. Y esto yo creo que es anticipando uno de los grandes retos que hay en el área de servicios y es cómo balancear el reto de la personalización del servicio versus tener protocolos de servicio o niveles de servicio para los usuarios, ¿no? Eso implica crear culturas organizacionales, eso implica crear protocolos, pero eso también implica saber hasta dónde utilizar la tecnología y saber en dónde realmente el ser humano sigue siendo esencial. Voy a darles un ejemplo que seguramente muchos hemos vivido, es el tema de los chatbots. Muchos sentimos frustración porque los chatbots no responden realmente a las necesidades que tenemos y también muchos queremos en mucho tipo de servicio una atención humana. Entonces, poder personalizar, poder generar protocolos de servicio se vuelve un reto importante. Hay categorías de servicio, por ejemplo, conozco mucho el reto en la parte de gastronomía, restaurantes, bares. Una de las quejas o de los retos grandes que tiene esa industria es asegurar la calidad del servicio. En ese tipo de subsectores, la rotación de empleados es importante, pero adicionalmente los costos laborales se han incrementado. Entonces hay todo un reto asociado a la, digamos, a la dependencia humana en la prestación de los servicios en lo que tiene que ver con la gestión operativa. Pero eso evidentemente no va a ser sustituido en un gran porcentaje por la tecnología, con lo cual
es importante tener en cuenta que los servicios nos dan una gran oportunidad para emplear, para personalizar. Sin embargo, también tiene el reto grande de cómo asegurar personalización y protocolos en lo que es la prestación propia del servicio. Cuando uno piensa en la calidad, por ejemplo, es bien interesante que mientras en el sector industrial o manufactura tiende a haber una perspectiva objetiva de lo que llamamos calidad, hay inclusive normatividad que define niveles de calidad. En el sector servicios, no necesariamente la percepción es única sola, es una percepción más subjetiva, más circunstancial, más perceptual. Inclusive los indicadores con los que medimos la calidad son diferentes. En el sector servicios, en el sector industrial, en la forma y el alcance como los medimos, pero estos indicadores son importantes porque determinan la conducta del consumidor hacia adelante. Entonces, es bien interesante entender que el concepto de calidad tiene una connotación diferente en la industria de servicios. Cuando uno piensa en las interacciones con los clientes, en el sector servicio la interacción es muy alta, evidentemente porque el valor agregado se presta a través de mucha interacción con ese cliente. E inclusive uno puede coproducir, este es un término interesante, y es yo puedo producir servicio, puedo producir valor en la interacción con mi cliente, mientras que en el sector industrial la interacción con el cliente en lo que es la prestación del valor agregado es mucho más baja o en algunos casos nula, porque me han prestado el valor agregado a través de un tangible y la promesa de valor se cumple en gran parte con la entrega del tangible. La entrega del valor en el caso de servicios es un intangible que implica una interacción humana. Voy a contarles un caso muy interesante de esto y es, resulta que en Estados Unidos un restaurante abrió una sucursal y tenía la promesa de valor de brindar una experiencia única y había hecho un diseño de restaurante maravilloso y resulta que notó que cuando llegaban los comensales tomaban la orden y una vez tomaban la orden muchos utilizaban su celular en gran parte del tiempo mientras estaban cenando. Ellos se dieron cuenta de eso, tuvieron muy cerca, estaban viviendo muy cerca de lo que estaba pasando a nivel de experiencia y decidieron hacer una oferta y era colocar unas cajas, pequeñas cajitas con candado en cada mesa y ofrecían un descuento de 10% si los comensales colocaban el celular dentro de la caja y la caja quedaba bajo llave durante el tiempo de la cena. Eso parece un poco extraño, pero evidentemente al hacerlo así, los comensales pudieron compartir una mejor experiencia y vivir el lugar. Entonces, fíjense que esto es un ejemplo de que la interacción con el cliente es importante y también es muy importante vivir cada momento del cliente, cada experiencia, porque esa observación y esa obsesión por el cliente realmente nos permite innovar y asegurando que el valor que queremos darle a los clientes a través de un servicio realmente es percibido. Si no lo es, el valor que no es percibido no existe. A nivel de sistemas de control, obviamente hay muchas maneras de controlar el sector servicios y como les digo, por su naturaleza, esos sistemas de control pueden diferir de lo que serían sistemas de control naturales en una cadena de suministro de tangibles o una cadena industrial o de manufactura, ¿no? Entonces también hay, por la naturaleza de personalización y la diversidad de servicios, eso significa que cada organización debe pensar en cuáles realmente son sus sistemas de control alrededor de la oportunidad, la calidad, la rentabilidad de los servicios que se proveen, ¿no? Y hay mucho por escribir y mucho por desarrollar en las industrias. A nivel de las competencias también varían dependiendo del tipo de sector. En el sector servicios comenzamos a hablar de una serie de cosas interesantes como la empatía, como el liderazgo. Los datos son fundamentales en la prestación de los servicios y el generar una cultura alrededor del servicio. Hay una expresión que se utiliza mucho en el mundo digital que es, en inglés se llama el customer centricity, que es tener al cliente como el centro de todo lo que hacemos. Eso en general es importante y es especialmente importante en la industria de los servicios, porque realmente, como les decía, el valor percibido tiene que ver con el valor que el cliente realmente captura y lo captura a través de la experiencia. Solo por darles un poquito de contexto, de marco referencial, las organizaciones tienen 4 tipos de valor que proveen a sus clientes, lo que se llama el valor funcional, el valor económico, el valor social y el valor experiencial. Y cuando uno mira cuáles son las categorías de valor que más están creciendo en términos del valor percibido en el cliente, las 2 categorías que más crecen hoy en día son el valor social y el experiencial. Entonces, eso se traduce mucho en servicio. Por ejemplo, ¿por qué, y voy a ver un tangible, por qué un consumidor de smartphones está dispuesto a pagar 15, 20, 25% más por un smartphone de Apple versus un smartphone de Samsung, por darles un ejemplo? No es por el valor funcional, no es porque la tecnología del celular Apple sea radicalmente diferente a la de Samsung. No tiene que ver con valor económico ni siquiera funcional, tiene que ver con valor social y valor experiencial.
Entonces, lo que quiero decir con eso es que aún en industrias de tangibles, puede ser que gran parte de la percepción de valor que yo quiera transmitir y que me permita diferenciarme en el mercado pasa por el intangible. Y eso es muy, muy importante y eso implica competencias diferenciales de los profesionales y de las personas vinculadas a cada industria. Cuando uno habla de innovación, creo que eso ya habla por sí solo. La innovación puede ser enorme en el sector de servicios. Los modelos de negocio son diversos. Lo que nos habilita lo digital es impresionante. Y hay un término que se llama servitización, que tiene que ver con el hecho de darle una capa de valor de servicios, inclusive cada vez mayor a productos tangibles, ¿no? Entonces, hay muchas industrias que han incorporado capas de servicio y que, como ya les decía, cada vez más los consumidores estamos dispuestos a pagar por ello. El rol estratégico, pues obviamente ya hablamos en la economía de la importancia de los servicios, tanto para el consumo interno como para exportaciones no tradicionales. Y ya esto lo expliqué un poco al principio de la intervención. Evidentemente, tanto servicios como industria tienen oportunidad de crecer en un entorno como el colombiano. Y nos permitirían, digamos, mejorar un poco en términos de lo que es productividad, crecimiento de la economía, empleo y diversificar los ingresos, de lo cual voy a hablar en unos minutos de manera importante. La transformación digital es agnóstica a la industria, pega en los servicios, pega en la manufactura, pega en todas las industrias. En el caso de servicios, está acelerada la digitalización. Muchas industrias o muchos subsectores del sector servicios se crearon a través de la transformación digital. Voy a darles un ejemplo, estudios de mercado, todo lo que tiene que ver con encuestas, todo lo que hablamos ahora del tema de los BPOs, todo el tema de omnicanalidad, todo ese tema ha crecido en el sector servicios habilitado a la tecnología. Entonces, la transformación digital está muy presente en el sector servicios. Y pues las tendencias futuras en el sector de servicios es fortalecer experiencias memorables, experiencias únicas, colocar capas de servicio cada vez más a la venta de tangibles y obviamente un tema importante en los servicios es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no solo tiene que ver con el famoso concepto tradicional de la sostenibilidad ambiental, sino tiene que ver con crear modelos de negocio sostenibles financiera, ambientalmente y a nivel de lo que se llama el ESG, lo que es ambiental, social y la gobernanza de las organizaciones. Entonces, ese tema de sostenibilidad es absolutamente clave en el sector servicios. Oportunidades y desafíos. Hay uno crítico que es la rotación de personal. Crear una cultura alrededor del servicio toma tiempo. En una organización, la rotación es un enemigo crucial en el tema del sector servicios. La estandarización también, buscar ese balance entre personalizar y generar protocolos de servicios, seguir incorporando la capacidad digital en la prestación de los servicios. Y pues hay un tema importante que son los costos laborales. En la medida en que los servicios son intensivos en capital humano, el costo laboral creciente representa un reto muy grande que hay que afrontar también, ¿no? Es un desafío muy grande. Ahora, parando ahí, voy a entrar a algunos elementos de contexto que, ya para ir cerrando es como la gran segunda parte de la intervención, de algunos elementos que es importante tener presentes, por lo cual es crítico pensar en la industria de servicios como un imperativo para Colombia y para Latinoamérica. El primero, pues un reto de entorno. Creo que el reto de entorno todos lo conocemos, no me voy a detener acá. Aquí tal vez lo que yo quiero resaltar es los retos de entorno no son para paralizarnos, sino es para reconocerlos y actuar en función de ellos, ¿no? Miren, aquí hay un paralelo de lo que es el ambiente VUCA en el que estamos hoy en día, volátil, complejo, incierto y ambiguo, y el antídoto. La volatilidad, el antídoto es la visión, la incertidumbre, el entendimiento, el estar cerca al cliente, tenerlo en el centro de lo que hacemos. La complejidad se resuelve con claridad, buscando coherencia, la simplicidad y la ambigüedad con agilidad. El mundo va a seguir siendo ambiguo por muchos años y las capacidades de las organizaciones en adaptabilidad y en agilidad van a ser claves para enfrentar ese mundo. Hay un segundo tema de contexto, y aquí voy a ir muy rápido, pero en este en particular yo los invito a hacer una consulta de este tema. Esta gráfica que ustedes ven es el resumen de un artículo que ustedes pueden conseguir, lo buscan en Google, en la página de McKinsey o colocan en el browser Superstar Companies. Esta es una de las cosas que a mí honestamente me genera más sorpresa, pero también de invitarnos a nosotros a entender que tenemos una oportunidad brutal. Les explico esto de manera muy sencilla. McKinsey es un estudio, es el último estudio que ha hecho porque es un estudio de 21 años, 22 años exactamente. Un estudio tomó 22 años y lo que hizo fue medir en un grupo de empresas la creación de valor. Toda organización, sea servicio, sea manufactura, sea industrial, sea agricultura, debe crear valor. Y McKinsey para eso tomó 5.750 empresas a nivel mundial que tuvieran dos características. Una, que mínimo vendieran $1 billón al año. Para que ustedes tengan idea, en Colombia hay 12 de esas.
O sea, son las muy grandes empresas. Y la otra condición es que cotizaran en bolsa. ¿Por qué? Para poder hacer este análisis de medición de creación de valor. Y estas 5.750 empresas que cumplen esas condiciones de cotizar en bolsa y facturar mínimo $1 billón al año, representan del número de empresas en el mundo el 0.001%. Pero en términos de las utilidades representan el 65% de las utilidades antes de impuestos de todo el sistema empresarial global. O sea, que hay una muestra, el número de empresas muy pequeño, pero que representan más de la mitad de las utilidades antes de impuestos del sistema empresarial global. O sea, aquí están las compañías de la élite. Y hay básicamente tres industrias preponderantes: consumo masivo, tecnología, sistema financiero. Y lo que encontró McKinsey en este estudio de 22 años, para quitar, no sé, situaciones puntuales de coyuntura, es que el 80% de las empresas de este estudio no crean valor. Y la no creación de valor no es que no den utilidades, dan utilidades. La creación de valor tiene que ver con obtener un retorno por encima del costo de capital. O sea, el capital invertido en las empresas tiene un costo. Y el objetivo empresarial es crear valor, o uno de los objetivos empresariales importantes es crear valor, no lo cumplen, sino este estudio, el 10% de las compañías. O sea, 80% no crean o no crean valor, un 10%, que la base de la pirámide, destruye valor, es decir, la rentabilidad que obtienen no excede el costo del capital. Y solo un 10% de las compañías, que son la punta superior de la pirámide, crean valor. Y en particular, de ese 10%, un 1%, 58 empresas, crean el 36% del valor de toda la pirámide. ¿Qué significa esto en términos muy simples? Que las grandes empresas del mundo no crean valor en su mayoría. Y si es uno de los objetivos primarios, pues es tremendo. ¿Por qué McKinsey estudia esto? Porque lo que justamente entiende es que quiere entender qué hace el 1% de las compañías de este estudio diferente a las demás, que les permite llamarlas las compañías superestrella. Y déjenme decirles uno de los atributos de esto. Estas compañías, las que crean valor de la punta de la pirámide, son muy intensivas en el goodwill y activos intangibles. Uno de esos es propiedad intelectual y otro de eso tiene que ver con la innovación asociada a los servicios. Entonces la oportunidad es brutal, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque las empresas no están creando valor en el agregado global. Hay un tercer tema de contexto que es lo que yo llamo el escepticismo de la sociedad alrededor de las empresas. Estos son unos artículos de prensa, arbitrariamente tomé, y esto de lo que habla es que la sociedad hoy en día en el mundo es escéptica sobre lo que los gobiernos pueden hacer por ellas, pero están también reclamando que las empresas hagan algo adicional a generar lucro para sí mismas. Y eso significa que las empresas tienen que pensar en cómo atender a esa expectativa de una manera rentable. Los servicios pueden ser una manera de hacer esto. Hay un reporte que Conferry generó interesante alrededor del tema de cómo interactuar comercialmente con los clientes. Y habla de lo que se llama la efectividad de la interacción comercial. Y habla de profundizar en lo que llama el customer intimacy, estar muy cerca del cliente, crear momentos definitorios y positivos en épocas difíciles. Y eso, en términos simples, para mí es crear confianza. Cuando uno habla de estos temas, y yo que me desenvuelvo mucho en ambientes de juntas directivas donde los números de rentabilidad, eficiencia, productividad, ventas son lo que manda la agenda, hablar de temas como la confianza son cosas como que no se entienden muy bien. Y yo en particular, en algún momento que abordé este tema por primera vez, dije, yo quiero entender más a profundidad cómo es este tema de la confianza y cómo impacta a los negocios. Y comencé a hacer búsquedas, pero necesitaba algo que tuviera datos que me soportaran una perspectiva sobre la confianza. Y llegué a una investigación que publicó una revista de la Universidad de los Andes llamada Desarrollo y Sociedad, que para mí fue absolutamente revelador. Y resulta que la universidad publicó el resultado de un estudio que correlacionaba dos variables importantes. Una que se llama el coeficiente de Gini. Para los que no sepan, el coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad de la distribución de riqueza en un país y lo relacionó con una definición de confianza. ¿Qué es confianza? Te lo voy a resumir de una manera sencilla. La confianza tiene que ver con la capacidad que tiene alguien de asumir riesgos con otra persona o con otro. La confianza no es un atributo entre empresas. Al final termina siendo atribuciones entre personas. Y la confianza tiene que ver con la capacidad que yo tengo de predecir la conducta del otro. Yo confío más en tanto puedo predecir la conducta del otro. Cuando no puedo predecir la conducta del otro, desconfío. Miren lo revelador de este estudio. Este estudio muestra que hay una relación inversamente proporcional entre la desigualdad
en la distribución de riqueza en los países y los niveles de confianza. Dicho en otras palabras más simples, en los países donde hay mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, hay menores niveles de confianza. Los países de mayores niveles de confianza del mundo, Noruega, Suecia, Finlandia. Y nosotros hoy en día somos uno de los 3, 4 países más desiguales del mundo. Por eso hay tanta nivel de desconfianza. ¿Y por qué? La explicación del estudio está escrita en el slide. Dice, como la inequidad crea distancia entre los individuos, también genera mayor incertidumbre sobre la conducta de los demás, lo cual genera menores niveles de confianza. O sea, vuelvo a la definición que les di hace un rato, la confianza tiene que ver con la capacidad que yo tengo de predecir la conducta del otro. Y es más fácil predecir la conducta del otro cuando se parece a mí. Cuando no se parece a mí, cuando es muy desigual, no confío. Y cuando no confío, me toma más tiempo cerrar negocios, me toma más tiempo dar una oportunidad a una empresa nueva de ser proveedor mía y demás. Entonces, cuando encontré esto, fue muy revelado. Y también lo interesante es, entendiendo esa realidad, cuáles son las claves para generar confianza. En los servicios, al final, yo de alguna manera confío en un proveedor, en un aliado que me va a prestar un servicio. Y haciendo un poquito de investigación en diferentes fuentes, pude concluir que la confianza pasa por 5 atributos esenciales. Construir confianza, yo digo que es como hacer una copa de vino francés delicada. Es muy difícil de hacer. Construirla se logra, toma tiempo, pero una vez la copa se golpea mínimo, se puede romper y ya la copa nunca va a ser igual, así yo recoja los pedazos y la pegue. Entonces, generar confianza por 5 cosas importantes. Primero, la competencia. Yo tengo que demostrar que soy experto en saber cómo hacer lo que digo que hago. Y en eso trabajamos mucho, mostrarnos competentes. ¿Es importante? Sí, pero no es suficiente. Segundo atributo para generar confianza, la empatía y la autenticidad. Eso en términos simples, ponerme en el lugar del otro. Los servicios tienen que ser customer centric. Eso significa, yo me tengo que poner obsesivamente del lado del cliente. Ser empático y auténtico en mi interacción con el cliente. Tercera, mostrarme íntegro. La integridad tiene que ver con adherir mis conductas a valores y declarar eso. La cuarta, consistencia. Recuerden que la confianza se crea cuando yo muestro de manera deliberada comportamientos consistentemente, lo cual hace que yo como organización pueda ser predecible. Y finalmente, buscar siempre en las interacciones la construcción de relaciones gana-gana y de largo plazo. Es decir, buscar éxito mutuo de manera duradera. Yo siempre que hablo de este tema, les digo, piensen ustedes cuántos amigos tienen o cuánta gente conocen. Muchos. Ahora piensen a cuántos quieren, ya son muchos menos. Ahora piensen en cuántos confían. Y la demostración, y esto lo he hecho en varios años, es que confiamos en menos gente, inclusive en la que queremos. Por eso cuando confiamos en alguien, eso facilita y agiliza miles de cosas. Si nosotros reconsideramos las relaciones de negocio, inclusive las relaciones personales, desde un ámbito de la confianza, posiblemente podríamos facilitar muchas cosas en el tiempo, en las relaciones de negocio, en las relaciones profesionales, en la prestación de servicios e inclusive en la forma como nos vinculamos con los demás. Entonces, con esto, digamos, quiero cerrar diciéndoles, tenemos una gran oportunidad a través de los servicios. Ya lo hablamos, pero eso pasa por un tema de liderazgo. Seguramente los que están aquí escuchándome son personas que mínimo tienen un pregrado, varios seguramente tienen algún posgrado, tienen acceso a información, y eso significa que tenemos un privilegio en un país muy desigual. Y posiblemente eso implica que tenemos que ser agentes de transformación organizacional. Si queremos hacer servitización, si queremos brindar experiencias centradas en los clientes, si queremos innovar, si queremos incorporar tecnología en el área de servicios y crecer, eso implica asumir roles de liderazgo para transformar organizaciones. Y esta es simplemente una propuesta, como pueden haber muchas, de qué tipo de conductas y comportamientos tiene que tener un líder para transformar organizaciones, para prestar servicios, para lograr ser sostenibles, para lograr organizaciones que creen valor. Las organizaciones ya no quieren líderes para la gestión. No necesitamos supervisores del trabajo de los demás, o no deberíamos necesitarlos. Y si lo necesitamos, ahí tenemos un reto. Necesitamos líderes que ayuden a transformar organizaciones. Y eso pasa por conductas como las que ustedes están viendo. ¿Qué tanto incorporamos estas conductas nosotros? ¿Qué tanto debemos trabajar en ellas? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Mucho de lo que hacemos en los programas de formación en la Universidad Javeriana es trabajar para desarrollar estas capacidades de gestión. Esto es gestión. Pero la gestión no es para supervisar, monitorear, especialmente es para transformar. Entonces mi invitación para todos ustedes es, piensen en la oportunidad que tenemos. Esta oportunidad no solo pasa para desarrollar en empresas constituidas, pueden ser oportunidades de emprendimiento en el sector de servicios. Hay una oportunidad gigantesca y esa oportunidad se va a poder capturar, especialmente si comenzamos a incorporar conductas de liderazgo para la transformación, que en parte se reflejan
en esto que les estoy proponiendo de esta manera. Y como les digo, y con esto cierro, los programas de formación que tenemos, entre otras, orientan y tienen una vocación no solo desde lo técnico, sino también de entender de que la gestión pasa por la transformación y las transformaciones pasan por las personas, como también los servicios. Con eso, quiero agradecerles. Aquí está información de contacto para futuro. Espero que no se hayan aburrido con la intervención y muy agradecido por haber tenido su atención durante estos minutos. Vuelvo con Carlos. Bueno, muy bien, Edgar. Muchísimas gracias por tu charla. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Digamos que en un espacio complejo para finalizar la jornada laboral, creo que lograste como ilustrarnos en un tema muy importante de una manera muy pertinente y adecuada. Entonces, muchas gracias, como siempre, por tu apoyo con la universidad y con el programa. Mucho gusto, Carlos, cuando quiere. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya para dar cierre a esta charla, entonces, pues me vuelvo a presentar para quienes se conectaron un poco tarde. Yo soy Carlos Montoya, director de la especialización en Ingeniería, Operaciones, Manufactura y Servicios. Este espacio fue como para darles como un referente de las temáticas que intentamos abordar en nuestra especialización y entendiendo que pues nuestros profesores se preocupan por mantenerse vigentes en cuanto a las temáticas, su evolución y demás. Entonces, bueno, quisiera preguntarles, o no sé si alguien tenga alguna duda sobre el programa en particular, para quienes también estén interesados en conocerlo un poco más a fondo. Ahí en el chat ya les compartí el link directo de la página para quienes quieran revisarlo con mayor calma, el sílabus y demás. Ahí está la posibilidad también de agendar una reunión con el director. Entonces, agendar un espacio personalizado donde si quieren hablar con mayor detalle, en mayor detalle sobre el programa conmigo. Y sin embargo, quienes quieran aprovechar este espacio para aclarar alguna duda en particular, pues estoy abierto a sus inquietudes. No sé si alguien tiene alguna duda en particular o información que quiera que les pueda compartir. Bien, entonces para darles como una perspectiva para quienes quieren, dale Daniel, te escuchamos. Sí, profe. Pues me surgió una duda que era acerca como de la inteligencia artificial, porque pues Edgar nos hablaba un poquito como del auge, como de todo lo que está transformando, y no solamente la inteligencia artificial, sino a través de las personas. Entonces quisiera ver como cuál es ese punto de conexión fuerte que hay entre la inteligencia artificial y la especialización que es sobre servicios y manufactura. Dale, perfecto, Daniel. Muchas gracias por la, por la pregunta. Digamos que el tema de inteligencia artificial es algo que entre los profesores del programa cada uno lo está intentando empezar a abordar en función de su experticia. Seguramente me imagino que Edgar en la asignatura de gestión de servicios abordará temas de inteligencia artificial en particular. Tenemos una asignatura de optimización de operaciones donde también estamos empezando a usar el tema de inteligencia artificial. Hay temas de generación de código y cómo puedes usar el código también para construir tu modelo de optimización. Ahí hablando un poco de la perspectiva de las partes técnicas, de pronto en asignaturas como la de Edgar, la de gestión de servicios se prestan un poco más también para el tema de la interacción con las personas y demás. Y asimismo en algunas de las otras asignaturas, tenemos asignaturas selectivas que se pueden prestar también para un mayor grado de profundización de la inteligencia artificial. Eh, y demás. En la asignatura también de gestión de calidad, el profesor que la dicta intenta también empezar a abordar temas de esta naturaleza, de uso de la parte tecnológica. En las asignaturas de simulación también estamos intentando abordar un poco el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero pues también yendo como encontrando esa sinergia entre las nuevas tecnologías y los conceptos también que tal vez ya llevan cierto tiempo, pero pues que en conjunto con la manera de manejar datos, pues hace que aplicar esos métodos sea mucho más útil, ¿no? Tomar decisiones con base en simulaciones, etcétera, tener esa posición de empatía también en función del cliente y demás, también son aspectos que se abordan. No sé si con eso más o menos te haya podido aclarar tu inquietud. Sí, vale, muchas gracias. Carlos, te puedo robar un minutico para complementar lo que correctamente Claro que dijiste. sí. Hay una dimensión, cuando uno hace transformación digital, los marcos referenciales o la teoría que hay alrededor de transformación digital habla de que las compañías que son exitosas haciendo transformación digital lo hacen en dos dimensiones. Una es la eficiencia operacional y la segunda es la experiencia del cliente. Entonces, la inteligencia artificial
digamos, puede ayudar en las dos dimensiones. Una manera concreta, ¿cuál es? Ustedes saben que 80% de la data que hay en el mundo es data no estructurada, ¿sí? Y del 100% de la data que hay en el mundo, 80% se ha generado en los últimos 3, 4 años. ¿Qué significa? Que nadamos en datos. Cuando uno habla, por ejemplo, del tema de servicios, los datos de los servicios, muchos son asociados a la experiencia. Entonces, la inteligencia artificial, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a que si nosotros habilitamos minería de datos y capacidad analítica de datos, ¿qué es lo que nosotros queremos al final hacer? Queremos hacer segmentación de clientes inteligentes, lo que se llaman los clusters, para poder, en función de cada uno de los segmentos, hacer analítica predictiva. Entonces, como en el tema de servicios, la gran cantidad de información que es de experiencia es información o dato no estructurado. La IA nos ayuda a poder ayudar a modelar, primero a gestionar los datos no estructurados a estructurados, y luego poder modelar segmentos para hacer analítica predictiva de comportamientos y poder, lo que yo les decía, hablaba un poco de protocolizar niveles de servicio y protocolos de servicio. Entonces, esa es una manera práctica, concreta, en la cual la IA y la transformación digital en general se puede incorporar en procesos, digamos, asociados al tema de servicios y también, obviamente, a la manufactura. Era básicamente eso, Carlos. Muchas gracias, Edgar, por complementar como la respuesta con tu perspectiva y experticia. Perfecto. Muy bien, excelente. Bien, chicos, no sé si alguien tenga alguna otra inquietud o alguna otra pregunta. Bien, así, temas importantes. Aquí tenemos con el objetivo de nuestra especialización, todo el tema de análisis, diseño, optimización, liderazgo para gestionar procesos de manufactura, servicios, articulando recursos, tecnología y estrategia. Digamos que todos estos elementos que también abordados desde la perspectiva de los servicios, pues en mayor parte logró también abordar Edgar en nuestra charla de hoy. Así como componentes importantes, esa es una especialización de 2 semestres, de 1 año. Cada semestre es de 12 créditos, son 24 créditos en total. Es de modalidad presencial. El core de las clases se realiza los viernes desde las 4 de la tarde, los sábados en la mañana. Ocasionalmente puede haber alguna otra asignatura diferente a viernes, jueves, martes o miércoles, pero digamos que el referente de los horarios son los que ustedes pueden ver ahí. Abordamos temas de gestión de servicios, de simulación. Cuando hablamos de simulaciones, cómo modelar el efecto de decisiones en un contexto dinámico para poder planear o evaluar el efecto de diferentes indicadores sin necesidad de aplicar las oportunidades de mejora directamente en nuestra organización, porque eso puede tomar cierto tiempo. Entonces, simulamos para evaluar el efecto de nuestras decisiones, intentando modelar o parecernos un poco más a lo que sucede en la realidad. Temas de optimización, temas de gestión de la cadena, temas de sostenibilidad, temas de seguridad industrial, de gestión de la calidad, de planeación de operaciones, de planeación de recursos, de gestión de personal. Digamos que esos son como el core que manejamos en nuestro programa. Bien. Aquí está como referente a algunas de nuestras asignaturas. Tenemos redes ágiles de suministro, optimización de operaciones industriales. Aquí pues intentamos utilizar temas como Python, R, diferentes herramientas de interés y que hoy en día pues pueden ser muy útiles para todo el proceso de gestión de información, toma de decisiones, temas de gestión de calidad, simulación, la parte de factores humanos, planeación de recursos, como lo que ya les había mencionado. Y pues algunas de las competencias a las cuales estamos apuntando, que buscamos que nuestros egresados salgan con la capacidad de diseñar y gestionar canales de abastecimiento, aplicar herramientas para optimizar, simular, implementar sistemas de calidad, siempre todo alineado con la aplicación de los principios de implementación de tecnología y sostenibilidad, capacidad de planear de forma estratégica, operativa y táctica también los recursos de manufacturas y servicios, y también tal vez siempre estar alineados un poco con el desarrollo tecnológico de tendencias, logística 4.0, todo el tema de RPA, Internet de las Cosas, y pues toda la tendencia que tenemos con inteligencia artificial, un componente que ha mencionado bastante Edgar, todo el tema de analítica aplicada a las operaciones. Y temas pues que también son muy importantes en contextos indiferentes si estamos en un contexto de prestación de servicio de manufactura, pero que implica la interacción con nuestro ambiente, todo el tema de factor humano, seguridad, todo el tema de sostenibilidad, responsabilidad social, pues también terminan siendo como elementos muy importantes. Bien, entonces digamos este es el referente y el compendio de alicientes que encontramos en nuestra especialización. Esto como para darles una idea muy general sobre las características de nuestro programa. Bien, entonces no duden en contactarnos en caso de que lo consideren pertinente. Repito, ya les compartí por el chat el enlace de la página.
Ahí tendrán la posibilidad, si se desplazan por ahí, pueden agendar una cita conmigo en caso de que quieran profundizar algo en particular. ¿Listo? Y ya, entonces nuevamente gracias por su tiempo. No sé si alguien ya tenga alguna inquietud más antes de cerrar este espacio. Sí, yo tengo una buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una pregunta chiquita. Cuando hablas de optimización de procesos, ¿estamos hablando también de metodologías como Kaizen, Lean o algo similar? También, el tema de optimización de procesos, vemos algunas cosas en la parte de gestión de calidad y la especialización cuenta con 2 créditos o con asignaturas selectivas y entre ellas tenemos asignaturas ya más focalizadas directamente con temas de Lean Manufacturing o Six Sigma. Entonces, a quienes quieran profundizar en ese tema tendrían esas asignaturas. Entonces, en su totalidad no es que tengamos una asignatura que es obligatoria que se concentre solamente en eso. Hay algunas asignaturas que se prestan para tocar los temas de manera transversal, pero sí existe la posibilidad de abordarlo en su totalidad mediante alguna de las selectivas que tenemos disponibles. Ah, bueno, súper. ¿Y podemos saber en este momento cuáles son esas selectivas o profundizaciones que tendría la especialización? Sí, tenemos 2 asignaturas que ofrecemos actualmente. Una se llama Lean Manufacturing y otra se llama, bueno, no recuerdo el nombre, se llama, tiene la connotación de Six Sigma. Entonces, digamos que ambas pueden tener aspectos muy complementarios, ¿no? Porque uno puede también tener Lean Six Sigma. Entonces, en la asignatura de Lean Manufacturing es tal cual todo el tema de manufacturas Delta, con todos los principios también de mejoramiento continuo y demás, y la parte también de Six Sigma también converge con la parte Lean, para hablar un poco de Lean Six Sigma, pero con todo el componente también del enfoque de Six Sigma de un referente más estadístico para validar el impacto de tus decisiones y demás. Y pues con un acompañamiento pues, de profesores expertos también en el tema, en la aplicación de estas metodologías, una alta experiencia a nivel industrial también. No sé si con eso más o menos aclaré tu inquietud. Sí, 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 muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bien, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Sabemos que ya a las horas de la noche todos estamos cansados, pero muchísimas gracias por sacar de su tiempo, por acompañarnos y por interesarse por estas temáticas. Digamos, más allá de que se animen o no en participar en nuestros programas, es importante que puedan también mantener el interés por estas temáticas, por el auge que tiene el tema de los servicios y aprovechar la perspectiva de un profesor que está muy bien capacitado y tiene un gran conocimiento sobre el tema de gestión en servicios, pero también en manufactura y en cadenas de abastecimiento y que está también muy encaminado a encontrar el enlace con todas las tendencias tecnológicas y de transformación digital. Muchas gracias. Que estén muy bien.